Buenos días, octavo básico. Hoy voy a realizar la retroalimentación de la segunda guía de lenguaje y comunicación. Esta consta de 40 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es analizar y aplicar los factores del género narrativo a los diversos textos literarios. Las habilidades a trabajar son sintetizar, analizar, comprender, leer y escribir. Esta guía tiene 40 puntos. Le dice las instrucciones: lee el siguiente cuento y responde. Este cuento se llama La isla de las dos caras. Haré un breve resumen de este cuento. Esto es una isla en la que viven dos tribus, los mococos, aquellos que tenían muchas dificultades para abastecerse de alimentos. Era un lugar vacío, un lugar sin vegetación, con bastante dificultad. Ellos sobreviven en ese lado y lo llaman el lado malo. También está el lado bueno dentro de la isla, en el que es un lugar plagado de ríos, lleno de árboles, de flores y comida fácil y abundante. Además, los protagonistas, que es la tribu de los mococos, estos protagonistas tenían la desgracia, además de vivir ahí siempre, habían bestias feroces y una bestia periódicamente se devoraba a un integrante de la tribu de los mococos. Bueno, estos personajes de las tribus de los mococos tenían muchas dificultades y ellos tenían la intención de armar una vara para realizar un salto y pasar al otro lado abundante de la isla. Pero siempre eran solo historias, solo leyendas y burlas que se enfrentaban a este lado malo de la isla, quienes son de la tribu de los mococos. Pero ahí surgen dos personajes que son aquellos que nos atañen, que es Naru y Ariki, y que estos personajes tienen esa perseverancia, esa constancia y logran traspasar el río, logran saltar esta gran dificultad, y avanzan y vencen y pasan al lado bueno de la isla y disfrutan de todas las ventajas del lado bueno de su isla. Ya, vamos a empezar con las respuestas. Dice: cuida tu ortografía, aconsejo. Y como siempre, antes de responder estas preguntas, les menciono que apliquen todas las estrategias de comprensión de lectura, aquellas que se aplican antes, durante y después de la lectura. También tengan a la mano su diccionario. Dice: ¿cuál es la idea principal del cuento? La idea principal del cuento es la historia de dos tribus, una que crece en el lado bueno, la otra en el lado malo. El lado bueno es aquella que tiene las desventajas, que además una fiera se los come, y la tribu que está en el lado malo tiene todas las ventajas, es un lugar abundante, hermoso, y no crecen con ninguna dificultad. Esa es la idea principal, la historia de las dos tribus. Las características, la pregunta número 2 dice: ¿qué características psicológicas tiene la tribu? Para responder esta pregunta, primero tenemos que entender que nuestra tribu protagonista son los mococos. Entonces, ¿qué características psicológicas tiene la tribu de los mococos? Tristeza y desazón, porque tienen la ventaja de que no pueden gozar de todo lo que tiene el lado bueno de la isla. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es el temor de la tribu? A que se los coma la fiera. Recuerden que había una fiera que se los come a los integrantes de la tribu, de vez en cuando a uno se lo devora. Ese es el temor. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es el narrador presente en el cuento? Es un narrador omnisciente porque sabe lo que piensan y las acciones de los personajes. ¿Cuál es la focalización narrativa? La focalización narrativa es la focalización 0. Dice: ¿cuál es la enseñanza del cuento? Para esto tenemos que pensar qué nos quiere transmitir el cuento. En este caso es la perseverancia. Recuerden que los dos protagonistas de este cuento, que los voy a citar aquí, Naru, Ariki, si bien nacen en el lado de la desventaja, en el lado malo de la isla, ellos tienen la perseverancia, logran luchar y traspasan ese cerco que era el río y logran triunfar y aprovechar las ventajas del lado bueno de la isla. Entonces, la perseverancia, esa es la enseñanza del cuento, que hay que ser perseverantes.
La pregunta número 7 dice, ¿cuál es el modo narrativo presente en el cuento? El modo narrativo presente, niños, es el estilo indirecto porque el narrador habla por los personajes, describe las situaciones, las acciones y los pensamientos de estos dos personajes. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es el contexto narrativo narrativo del cuento? El contexto narrativo es la tribu y aparece una descripción cuando nos describen cómo el lugar donde viven los mococos y el lugar donde es el lado bueno donde vive la otra tribu. Así que ese es el contexto narrativo, la selva, la tribu en sí, la isla. Y la pregunta número 9 dice, ¿te gustó el cuento? Fundamenta tu respuesta. Y para esto, niños, ustedes tienen que pensar qué les pareció el cuento. ¿Qué les parece estos personajes que es Ariki y el otro personaje que es Naru y Ariki, cómo desarrollaron, lo que hicieron para cruzar al otro lado de la isla y sobrepasar las adversidades? Entonces yo les pregunto a ustedes qué les parecen estos personajes y espero y si no les gustó el cuento también tienen que fundamentar su respuesta. Bueno, niños, hasta aquí acaba la retroalimentación de la segunda guía de octavo básico. Espero que todos se encuentren bien, les mando un abrazo enorme y nos vemos.